Hermano, le pido que me acompañen de pie en sus Biblias en el libro de Hechos. Y vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos a dar lectura de los versículos 1 hasta el 21. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 21. ¿Lo tienen? Amén. Bueno, lee la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se le aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento. Presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Oramos. Dios y Padre bueno que estás en los cielos, vengo delante de tu presencia en esta mañana para rogarte que tú me dirijas por tu Espíritu Santo, Señor, para que yo pueda hablar claramente el español, idioma que estos hermanos entienden y comprenden, y puedan, Señor, recibir tu palabra, que tu Espíritu Santo convenza de todo pecado, traiga arrepentimiento y fe a aquellos que todavía no han reconocido a Cristo, Señor, y a aquellos que ya somos parte de la iglesia de Cristo, seamos animados, Señor, por lo que esto significa para nosotros, la llenura del Espíritu Santo, Señor, por Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, amados? No sé si alguna vez usted ha tenido esta experiencia o la ha visto en internet. O sea, cualquiera de las dos, lo que quiero es que usted pueda quizás conectar con la experiencia. Personalmente yo no la he vivido, pero sí he visto videos donde familiares que llevan muchos años sin encontrarse con su familia, pues ya sea porque algunos de ellos están en el ejército o algunos de ellos posiblemente se han emigrado a otro país y no han podido verlos por mucho tiempo.
y de repente aparece este familiar de sorpresa a la escuela de sus hijos o a la casa de su mamá o a donde su esposa, y cuando los familiares ven a este familiar que no habían visto por tantos años, ustedes ven que las reacciones son completamente diversas, diferentes. Algunos de ellos se quedan como que así, quietos, como estatuas que no reaccionan, no pueden creer que sea esa persona real. Algunos comienzan a llorar, otros comienzan a reírse y van y se abrazan rápido. Otros corren en dirección opuesta a la persona porque dice, ¿qué pasó? No puede ser. La realidad es que hay diferentes reacciones a esta misma experiencia. Y lo que nosotros vemos en la narrativa de hoy es algo parecida, no es completamente parecida, pero sí hay una experiencia que está sucediendo y hay una respuesta que se están dando. Hay alguien que ha sido prometido que debe llegar, que es el Espíritu Santo, y llega de repente, aunque hay gente que está esperándolo, no sabe cuándo va a llegar, y cuando llega provoca una respuesta diversa entre todos los que están viendo lo que está sucediendo. Pero más importante aún es que la comunidad de creyentes que estaban esperando responden glorificando a Dios en demostración de que están siendo capacitados para lo que vendrá, que es la misión hasta los confines de la tierra. Y como hemos visto ya los sermones anteriores, los discípulos de Jesús se encontraban juntos esperando la llegada del Espíritu Santo. Estaban ellos unánimes, estaban juntos, habían tomado una decisión en sustituir a aquel, ¿verdad?, que vendría a tomar el lugar de Judas como apóstol y como testigo. Y se encontraban ellos unidos en Jerusalén, y en ese tiempo, mientras ellos estaban esperando, se estaba celebrando lo que se conoce como la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas. Esta fiesta de las semanas, como se le conoce como Pentecostés, se celebraba por 7 semanas consecutivas y un día después. ¿Ok? 7 semanas, si usted multiplica 7 por 7, son 49, más un día, son 50. Por eso, la Biblia, la Septuaginta, que viene siendo ya una versión griega, se le puso el nombre de esta fiesta como Pentecostés, que significa quincuagésima, de 50, ¿ok? Precisamente esta fiesta se daba 50 semanas después de la fiesta de las primicias, que es una primera fiesta. Viene ahora 50 días después la fiesta de la semana. ¿Qué celebraba eso? Celebraba la cosecha de que se había recogido. Pero también se estaba celebrando lo que el pueblo de Israel había recibido cuando fue libertado de Egipto, que es la liberación del pueblo de Israel de Egipto, lo que en inglés se conoce como el Passover, que nosotros en español lo traducimos como Pascua. ¿Ok? Obviamente en español la palabra Pascua no tiene la misma connotación de Passover, porque Passover significa pasar de largo. ¿Ve? Así que en ese momento que se está celebrando la fiesta de Pascua, de Pentecostés, que cae, ¿verdad?, que se celebran 50 días después de la Pascua, después de haber sido liberados. Fue el mismo día, o sea, ellos fueron, vamos a ir para atrás recapitulando, el pueblo de Israel fue libertado en la fiesta de Pascua, el Passover. 50 días después se celebra la fiesta de la semana. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, 50 días después se encuentra frente al monte Sinaí. Y Moisés se encuentra en lo alto de la montaña recibiendo la ley. Y mientras se está dando la ley, hay estruendos, hay relámpagos, hay un ruido terrible porque la presencia de Dios había descendido a aquel lugar. ¿Y por qué les digo esto? Porque es importante, porque lo que está pasando y lo que sucede en toda la Biblia nunca es por casualidad.
siempre se da de una manera que tiene un propósito para cumplir lo que Dios quiere hacer. Así que en el día 50, después de la Pascua, o sea, Jesús resucitó, ¿verdad? Estuvo 40 días en la tierra, ascendió y han pasado 10 días después de la ascensión. ¿Va en el contexto conmigo? Se encuentra la iglesia reunida, esperando, unánime, orando. Dice la palabra, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar. Posiblemente estaban reunidos adorando al Señor. Así que están todos reunidos y en ese día, de repente, llega el Espíritu Santo con estruendos, con ruido, con un viento impetuoso, dando a entender que nuevamente la presencia del Señor ha descendido en ese lugar. En esta ocasión no va a dar la ley escrita en piedra, sino que ahora por medio del Espíritu Santo la ley va a ser escrita en los corazones de las personas. Así que ahora la ley de Dios está escrita en los corazones, pero para el relato de Hechos es mucho más importante el que los discípulos han de ser empoderados para la misión de llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Por eso nosotros hemos titulado este sermón Pentecostés, llenos del Espíritu para la misión. Lo primero que entonces vemos, los versículos del 1 al 4, es la llegada del Espíritu Santo. Dice la palabra que cuando llegó Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Como dije ahorita, no se especifica qué estaban haciendo, pero muy seguramente estaban orando, teniendo comunión y adorando todos juntos. Pudiéramos decir que había un culto que se estaba llevando a cabo en aquel lugar. Estaban obedientemente esperando lo que se le había prometido. Dice la palabra que de repente se le aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Es importante reconocer que cuando aquí el autor Lucas dice lenguas de fuego, está hablando una ilustración de lo que él está tratando de presentar a los lectores, o sea, en el caso nosotros. De alguna manera, cuando nosotros vamos al libro de Lucas, cuando Jesús está siendo bautizado, dice que el Espíritu Santo bajó en forma de ¿qué? De paloma. Una forma visual de poder comprender que Jesús está recibiendo o está siendo empoderado también por el Espíritu Santo. Ahora la imagen que se utiliza es una llamita de fuego. Eso es lo que se refiere con lengua de fuego. No es que hay una lengua cogida en fuego, sino que hay como una llama de fuego que está posada sobre cada uno de ellos. Eso es lo que Lucas está tratando de expresar. Así que de alguna manera Lucas está expresando de manera entendible lo que sobrenaturalmente está sucediendo allí. ¿Me va siguiendo, amado? Lo que es importante resaltar aquí entonces es que esa llama de fuego estaba posada sobre todos y cada uno de los discípulos que estaban esperando la promesa prometida. No era sobre algunos sí y otros no, era para todos. Ahora el Espíritu Santo no vendría espontáneamente sobre algunos en algunos momentos, sino que ahora estaría presente en todos los creyentes continuamente. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía sobre algunas personas en momentos determinados, los capacitaba para el trabajo que tenían que hacer y luego a veces decía que inclusive los dejaba. Pero hay otros que permanecía el Espíritu Santo hasta que morían. Y ahora el Espíritu Santo no está disponible para algunos, está disponible para todos. Para todos. Y dice que entonces todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Quién tenía el Espíritu Santo en ese momento? Todos los creyentes que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue qué fue lo que sucedió cuando recibieron el Espíritu Santo? Dice la palabra que comenzaron a hablar en otras lenguas. Importante aquí también definir
¿qué se refiere con lenguas? Cuando el autor Lucas dice que ellos comenzaron a hablar en diferentes lenguas, se refiere a diferentes idiomas. Chino, bueno, aquí no hay chinos, ¿verdad? Pero vamos a estaba hablando chino, estaba hablando africano, estaba hablando árabe, estaba hablando español, estaba hablando inglés, estaba hablando francés. Cualquier idioma que usted quiera imaginar. Obviamente, no sabemos las lenguas porque yo no especifica, pero sí nos especifica de dónde eran las lenguas. Dice que eran partos, medas, elamitas, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Libia, de Cirene, hasta de Roma, cretenses y árabes. O sea, lo que el autor está queriendo decir, que había gente de toda lengua y nación allí reunida, representada, o lengua y nación que ellos conocían en ese momento. Había gente de diferentes lugares. Y estas personas comenzaron a hablar en el idioma de cada uno de los que estaban allí presentes. Y dice la palabra, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Así que todos los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo, no los más espirituales, no los más maduros, no los más santos, sino que todos fueron llenos del Espíritu Santo, y porque fueron llenos del Espíritu Santo, entonces pueden vivir en santidad, pueden crecer en madurez espiritual y pueden entonces trabajar para la gloria de su nombre. No solamente eso, sino que todos los que estaban allí comenzaron a hablar en otros idiomas, otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad. ¿Quién es el que da la habilidad? El Espíritu. Ellos no eligieron el idioma que iban a hablar en ese momento. Ellos simplemente hablaban lo que el Señor, por su Espíritu Santo, les daba que hablasen. Muchos han interpretado que el hablar en otras lenguas es para todos los que están llenos del Espíritu Santo. Y que si no hablan en otras lenguas, entonces no han sido bautizados con el Espíritu Santo, y esto es incorrecto. En ningún lugar en la palabra dice que la única señal de que hemos sido llenos del Espíritu Santo es el hablar en lengua, o sea, hablar en otro idioma. Lo que el Espíritu Santo dice que es la señal de la llenura del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu. Usted quiere saber si una persona está llena del Espíritu Santo, vea cómo vive. Vea si tiene amor, si tiene paciencia, si tiene misericordia, si tiene bondad, si tiene generosidad. Esos son los frutos, ese es el fruto del Espíritu. Una vida que vive conforme a lo que Dios ha hecho por él. Glorifica a Dios. Así que cuando nosotros vemos gente llena de dones, no me debe impresionar. Lo que me debe quizás impresionar, entre comillas, es una vida llena del fruto del Espíritu. Esa es la verdadera evidencia de llenura. Por eso el apóstol Pablo a los Efesios, cuando predicamos Efesios, le decía, sean llenos del Espíritu Santo, hablen salmos, canten himnos, oren, estén juntos, unánimes. Esa es la evidencia. Una evidencia de una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que se reúne a adorar al Señor, que están todos juntos en armonía, que se aman los unos a los otros y que se sirven mutuamente. Esa es una evidencia real de la llenura del Espíritu Santo. Lo que vemos aquí es una expresión del Espíritu Santo de Dios en su soberanía, actuando conforme a su voluntad y para su gloria. Aquel grupo de personas comenzó a hablar en otras lenguas que para ellos eran desconocidas, pero según el Espíritu daba que hablasen. No todos estaban hablando la misma lengua o el mismo idioma. Lo que hablaban lo hacían porque Dios mismo les había capacitado en ese momento para hacerlo. Así que lo que estamos viendo aquí es la llenura del Espíritu a todos los creyentes, y ellos hablan conforme Dios le da que hablen. Para nosotros esto es importante, porque lo que significa es que cada uno de nosotros que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces tenemos la promesa del Espíritu Santo. Tan pronto usted dice, Señor, yo me arrepiento de mi pecado y te reconozco como mi Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a habitar en medio o en nosotros, en cada uno de aquellos creyentes. Ahora bien, esa llenura del Espíritu Santo
en cuanto al tema que estamos tocando en esta mañana de la llegada del Pentecostés, fue para capacitar a la iglesia para la misión. Igualmente nosotros somos llenos del Espíritu Santo y somos capacitados y empoderados para la misión de Dios según su voluntad. Él quiere que lo hagamos. Nosotros entonces no debemos vivir a la expectativa de hablar como otro habla, sino de hablar lo que Dios quiere que hablemos según Él nos ha capacitado. Punto y se acabó. ¿Qué es lo próximo que vemos? Versículos 5 al 12 es la conmoción por todo lo sucedido. Cuando aquel estruendo del Espíritu Santo sucedió, los que estaban alrededor comenzaron a preguntarse, ¿qué es lo que está pasando? Ellos escucharon un alboroto y cuando fueron a ver es que lo que estaba sucediendo se encontraron con hombres y mujeres hablando en su propio idioma. Aquellos judíos piadosos que no eran naturales de la ciudad, pero que vivían allí, estaban asombrados y maravillados. Y se decían, pero no son estos galileos. ¿Cómo es que estamos escuchando hablar en nuestra lengua? Ellos estaban asombrados de que gente que nunca había salido de su región, que nunca había salido de ese lugar, estuviese hablando otro idioma. ¿Cómo es posible que ellos puedan saber otros idiomas? Si estas personas nunca han salido de aquí. De hecho, decirle Galileo a esas personas en ese tiempo era decirle, como decirlo ahí, tú eres un jíbaro del campo, tú no sabes nada. Y eso es lo que estaban diciéndole. ¿Cómo es posible que estos jíbaros del campo sepan hablar otro idioma si esta gente no ha salido ni de aquí a la orilla de la calle? Esa es la pregunta que ellos están haciendo, por eso es que estaban maravillados. O sea, si somos nosotros que tenemos a veces herramientas disponibles y nos enseñan otro idioma y se nos hace difícil aprender otro idioma, imagínense de repente uno que nunca ha tenido esa oportunidad, de momento empieza a hablar otro idioma perfectamente. Eso debe haber sido grandioso, espectacular, maravilloso, como dice la palabra. No solamente para ellos, porque decían, ¿qué yo estoy diciendo? Porque posiblemente ellos ni entendían lo que estaban diciendo. No sé si Dios le dio esa capacidad, no lo sé, no lo dice, estoy asumiendo. Pero sí los que escuchaban entendían lo que estaban diciendo. Ellos entendían las maravillas que estaban hablando. En ese momento hubo un avivamiento espiritual que apuntaba hacia el alcance de todas las naciones. ¿Oh? ¿Van captando la idea, amado hermano? Por medio del Espíritu Santo le está dejando decir a todos los judíos creyentes que lo que ellos están recibiendo no es para que se lo queden para ellos mismos, es para que lo compartan con otros que hablan otros idiomas, porque ellos también van a ser parte del pueblo de Dios. Pero, como siempre sucede, que donde hay creyentes, hay incrédulos. Donde hay algunos que reciben con fe lo que está pasando, hay otros que se burlan y rechazan lo que está sucediendo. Y dice que algunos de los que estaban allí, cuando preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Los burlones decían, esos que están borrachos. Esos se hartaron de vino, de mosto. Hoy día se habrán hartado de ron, dirían, si fuera puertorriqueño. Ese está harto de ron. Tristemente lo que vemos aquí es la incredulidad en acción, el corazón endurecido al no reconocer que está pasando algo maravilloso. Y es que cuando la gente no puede explicar lo que está viendo, simplemente lo rechaza o se burla. Así que estos hombres y mujeres que acusaron a estos otros de borrachos, así como acusaron a Jesús de haber sido poseído por un demonio cuando oraba y sanaba a los enfermos y libertaba a otros. Y Jesús tuvo que decirle, no, ustedes están equivocados. Y es que los que rechazan el evangelio siempre encontrarán como un chiste la obra del Espíritu Santo. Y esta sección nos deja varias enseñanzas para nuestra vida. Primeramente, lo que vemos aquí es que el evangelio ha sido destinado para todas las naciones. Hoy día Dios sigue teniendo el poder para enseñar un idioma por medio del Espíritu Santo, aunque no es lo que normalmente vemos.
Pero sí podemos decir con certeza que han habido personas que dan testimonio que llenos del Espíritu Santo en circunstancias específicas de su ministerio han hablado en otras lenguas que el Señor le ha enseñado en ese momento para poder cumplir la misión a la cual fueron enviados. De hecho, tengo una prima que fue misionera en Italia por varios años y llegó a Italia y en 3 meses ya había aprendido italiano. Y era la que le traducía los mensajes a su esposo. Así que imagínese usted, si Dios le dio la capacidad a mi prima de aprender un idioma en 3 meses, todavía Dios puede seguir haciendo eso. Claro, Dios lo va a hacer conforme a su voluntad, según la necesidad del momento. Lo que sí es importante para nosotros es que en el idioma que nosotros sepamos, tenemos que estar dispuestos a contar las maravillas que Dios ha hecho. Si usted sabe español, hable español. Si usted sabe inglés, hable inglés. Si usted sabe las 2 cosas, hable las 2 cosas. Pero hable lo que Dios ha hecho en su vida en el idioma que usted sabe. Porque si usted no lo hace, entonces usted está incumpliendo con lo que Dios le ha dado a usted. Yo no sé mucho inglés, pero me ha tocado predicar en inglés. Pero como yo le decía a la iglesia a la que le prediqué en inglés, Dios me ha dado la capacidad de hoy hablarle en inglés a ustedes y por el Espíritu Santo le ha dado la capacidad a ustedes de entender los disparates que yo he dicho. Porque el Espíritu Santo es el que capacita. Es el que hace la obra. Yo solamente predico y el otro es el que abre los oídos del Señor para que ellos puedan entender. Así que en el camino nos vamos a encontrar con gente que van a entender y van a recibir el mensaje, pero también nos vamos a encontrar con gente incrédula que se van a burlar de nosotros, que se van a reír, pero eso no puede detenernos para llevar a cabo nuestra misión. Porque hemos sido empoderados por el Espíritu Santo. Eso es Pentecostés. Y ahora viene la explicación de lo sucedido, 14 al 21. Cuando Pedro escucha que aquellos están diciendo que están borrachos, Pedro entonces se pone de pie con los 11 apóstoles y alzando la voz les dice: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Estos no están borrachos como ustedes suponen, sino que esto es el cumplimiento de la profecía de Joel. Vemos nuevamente a Pedro lleno del Espíritu Santo tomar la iniciativa de liderazgo y explicar lo que ha sucedido conforme a las Escrituras. Él no contesta conforme a su opinión. Él dice, espérate, el profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 al 32, dice esto. Él está tomando las palabras del libro del profeta Joel y está ahora aplicándolas, interpretándolas a base de lo que está pasando. Si usted va a Joel, capítulo 2, versículos 28 al 32, va a encontrar estas palabras que dicen: y sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu, y en esos días profetizarán. Profetizar no es otra cosa que hablar las maravillas del Señor. Eso es profetizar. No es solamente decir algo que va a ocurrir en el futuro, no, es hablar de parte de Dios las maravillas que el Señor ha hecho. Todos estos hermanos llenos del Espíritu Santo estaban ciertamente profetizando, estaban hablando las maravillas del Señor en diferentes idiomas. No estaban hablando, como diría Pablo en 1 Corintios, lenguaje angelical. No era ese tipo de lenguaje, no era ese tipo de lengua en el que estaban teniendo un tiempo privado de adoración al Señor donde solamente el Espíritu y ellos y Dios entendían. No, aquí se estaban hablando idiomas reales donde las personas estaban profetizando, que es declarar las maravillas del Señor. Así que Pedro está diciendo: hermano, esto es el cumplimiento. Esto es el cumplimiento. Lo que tanto habíamos esperado se está llevando a cabo. De ahora en adelante, nuestros hijos van a profetizar. Nuestros jóvenes van a ver visiones. Nuestros ancianos van a ver sueños. Pero todo esto es para que puedan contarlo a aquellos que todavía no conocen de Cristo. No solamente eso, sino que también la llegada del Espíritu Santo marca el inicio de los últimos tiempos.
Porque dice versículo 17, y sucederá en los últimos días. Que esto sucederá, pero con el inicio de los últimos días en el cual nosotros vivimos en los últimos días, que es a partir de la llegada del Espíritu Santo hasta que Cristo venga. Ahora, ¿cuán cerca estamos nosotros del fin del fin? Solamente Dios lo sabe, porque como dijimos hace 2 semanas atrás, solamente a Dios le corresponde los tiempos. Amén. Nosotros nos toca estar preparados, amén, esperando su llegada y al mismo tiempo proclamando su palabra. Eso es lo que nos toca a nosotros. No nos toca especular, pero sí vemos que el Espíritu Santo al llegar marca el inicio de los postreros días hasta el regreso del Señor. Este es el inicio de una nueva era que va a culminar en el juicio final. ¿Cómo sabemos que va a culminar en el juicio final? Versículos 19 hasta el 21 y dice, mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre, fuego, columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Lo que Pedro está diciéndole, se ha iniciado el fin. O sea, usted que ha visto series de Netflix, muchas de ellas quizás, sabe que tienen muchas temporadas y luego te dicen, la temporada final. Y esa temporada final no se acaba en un capítulo. A veces tiene 5, 6, 10, 15, 20 capítulos. Pues esa temporada final, esos capítulos, es el final de la temporada, pero no se acaba en el primer capítulo, se acaba quizás en el 10. Nosotros estamos, por decirlo así, en la última temporada, en alguno de esos capítulos, antes que llegue el fin del fin. Y cuando suceda eso, va a haber juicio, que obviamente hay señales que ya se nos han dado en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Dice que el sol se convertirá en tiniebla. ¿Alguna vez usted ha participado o ha sido testigo de un eclipse solar? Pues ha participado de una señal donde dice que el sol se va a convertir en tiniebla. ¿Alguna vez ha usted experimentado o ha visto lo que le llaman la luna de sangre, donde la luna se ve roja? ¿Sí? Pues ya sé también. Ha participado de una señal de los últimos días. Entonces, ¿qué falta por cumplirse? No falta nada. Que Cristo diga, o que más bien que el Padre diga, Jesús, ha llegado tu hora. Vete y busca a tu pueblo. Todo está cumplido. No falta nada. Que simplemente el Padre diga, vete y busca al pueblo. Por eso, entonces, es que vemos que Pedro termina diciendo, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué él cierra diciendo esto? Porque tiene que haber una urgencia. Porque si ya se inició el principio del fin, ya la iglesia está capacitada, llena del Espíritu Santo, y hay señales que testifican de ya Cristo viene, entonces pronto viene Cristo. Tenemos que llevar estas buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Amén. Y esta es la responsabilidad de la iglesia, de ir por todo el mundo y predicar este evangelio para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que deja entonces en dos lados. La respuesta es de la iglesia moverse a proclamar las grandezas de Jesucristo a través del evangelismo y las misiones, pero al mismo tiempo a entender aquel que escucha el mensaje de Jesucristo que cuando Cristo venga va a llevar a cabo su juicio. Y solamente aquellos que invoquen el nombre del Señor serán salvos. La consecuencia entonces contraria, que no está dicha aquí, pero ya se ha dicho en otros libros, es que serán condenados. No hay puntos medios. Y esto es lo que a la gente no le gusta. A la gente no le gusta el blanco y negro. Ellos quieren, yo quiero hacer un chispito esto y un día aquello. Y el Señor dice, Jesús le dijo a sus discípulos, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo y sígame. No es como que un ratito con la cruz y otro día con la piña colada. No. Claro, el Espíritu Santo
nos capacita, nos consuela, nos fortalece y nos ayuda. Y aún en medio de nuestras tristezas, seguimos invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquel que no lo haga, la consecuencia finalmente es destrucción. La buena noticia tiene dos partes. La buena noticia es salvación, pero si yo no te digo la mala, pues entonces no vas a comprender y a valorizar la buena. Si yo le digo a un hijo mío, te voy a llevar de crucero, eso es una tremenda buena noticia. Pero si no le digo que si no saca buenas notas, no va a ver la luz del sol en 2 meses, pues entonces no va a comprender la realidad de su castigo si no se pone para su número. En nuestro caso como creyentes, nosotros le tenemos que decir al mundo, Cristo vino y vivió la vida perfecta que tú y que yo se supone que viviéramos y no lo hicimos. Nos rebelamos contra Él, le negamos, lo rechazamos y aún así Él fue a la cruz a morir. Si tú no te arrepientes y no reconoces tu pecado, cuando venga Cristo serás condenado a muerte eterna. Pero la buena noticia es que si reconoces que Cristo fue a la cruz del Calvario por ti y hoy confiesas tu pecado y confías en Cristo para salvación, serás salvo. Eso significa invocar el nombre del Señor. Y todavía estamos a tiempo. Lo que no sabemos cuánto tiempo nos queda. Porque aunque Cristo tardara 1000 años más, tú y yo no podemos vivir 1000 años más. Podemos salir por esta puerta y morirnos hoy mismo. Puede ser mañana. Ay, Carlos, qué fatalista. No, así es la vida. Si usted lee las noticias, accidentes por doquier, jóvenes muriendo, jóvenes matándose, ¿qué nos dice? Que vamos a estar vivos mañana. No lo sabemos. Por eso el llamado para aquellos que todavía no han reconocido a Cristo es: ven a Cristo, rinde tu vida a Él, confía en Dios para salvación. Hermanos, Pentecostés es mucho más que hablar en lenguas. Es mucho más que un viento recio. Es mucho más que estruendo. Es la llenura del Espíritu Santo empoderando a la iglesia para la misión. Dios tomó a hombres comunes y corrientes como tú y como yo y los llenó de su poder para llevar el evangelio al mundo. Y eso no ha cambiado. Tú y yo todavía tenemos la misma responsabilidad que ellos. Nosotros hemos sido llenos del poder y tenemos la responsabilidad de ir y predicar el evangelio a toda criatura. La pregunta es si estamos viviendo en el poder del Espíritu para la misión. Esa es la pregunta. El Espíritu Santo no nos fue dado para quedarnos cómodos disfrutando de su presencia, sino que nos fue dado para enviarnos. Hoy hay personas que necesitan escuchar las maravillas de Dios en el idioma que tú y que yo hablamos en el lugar donde quiera que estamos. Habrá quienes se burlen, pero también habrá quienes crean. Nosotros debemos proclamar las maravillas de nuestro Señor con la mira puesta en lo que el apóstol Juan nos recuerda en Apocalipsis 7, 9 y 10. Y dice así: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamaban a una gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Nosotros predicamos el evangelio con nuestros ojos en la mira en los nuevos cielos y en la nueva tierra, en ese momento en que toda gente de toda lengua y de toda nación estaremos juntos adorando al Señor en nuestras lenguas. En inglés, en chino, en español, en el idioma que sea, con la bendición que como vamos a ser perfectos, vamos a poder entenderlo. Vamos a poder entender lo que dice el chino, lo que dice el coreano, lo que dice el africano, lo que dice el francés, lo que dice el cubano, lo que dice el puertorriqueño, lo que dice el dominicano. Todos los idiomas. Porque todos vamos a estar haciendo una sola cosa, adorando a aquel que nos salvó. Por eso el llamado creyente es claro. Es proclamar con urgencia las maravillas de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él
venga, porque como dijo Pedro, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Y cuál es el llamado al no creyente? Aquel que está escuchando por primera vez este sermón, quizás presente hoy o quizás después grabado. Y es que Jesucristo vivió la vida perfecta que tú y yo se supone que viviéramos, mas no lo hicimos, para recibir el castigo en nuestro lugar. Recibir la muerte que nosotros merecíamos, para que por medio de su justicia nosotros pudiéramos ser perdonados. Él ha enviado su Espíritu Santo para capacitar a la iglesia a predicar su mensaje, pero también para que tú seas convencido de pecado. Él prometió que regresaría y que en el cielo estarían todos aquellos que se han arrepentido y confiado en Él. Si te burlas del mensaje, de su pueblo y de su Espíritu Santo, terminarás condenado. Pero si te arrepientes de tu pecado e invocas el nombre de Jesucristo, serás salvo. La pregunta que queda por hacer es, ¿qué harás tú? Oramos. Dios y Padre bueno que estás en los cielos, vengo delante de tu presencia en esta mañana, Padre, rogando que en tu gracia y misericordia toques los corazones de aquellos que han escuchado este mensaje, Padre. Tu Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, ese ser, esa persona, ¿verdad? De ese Dios trino que viene y trae convicción de pecado, que trae arrepentimiento, que trae fe, que también consuela, nos ha capacitado para la misión. Ayúdanos, Señor, a que llenos de tu Espíritu Santo podamos hacer aquello para lo cual tú nos has llamado. Que podamos glorificar tu nombre, contar tus maravillas en el idioma que sabemos, en donde quiera que estemos, Señor. Y mira aquellos, Señor amado, que posiblemente hoy escuchan por primera vez el Evangelio. Convénceles por medio de tu Espíritu Santo. Llénalos de tu Espíritu Santo para que puedan ellos también experimentar la paz, el amor y la gracia que solamente tú puedes dar. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.